Muy buenos días, yo creo que ya estamos en vivo, así que vamos a desafíos frente al COVID-19. Mi nombre es Margilis Jaime y soy la presidenta de la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, y para mí es un gran placer darles la bienvenida a este cuarto webinar que está siendo organizado por la Comisión, en esta ocasión en conjunto con el Instituto Peruano de Arbitraje, institución líder en la promoción del arbitraje en América Latina y el mundo. La comisión, como saben, también pues organiza una serie de webinars y apoya a otras instituciones como el Instituto Peruano de Arbitraje en eventos como este. De hecho, en el día de ayer, pues, y me gustaría felicitar pues también al CESCOM por el evento que tuvieron ayer, en conjunto con la Universidad Externado de Colombia. Así que para dar inicio formal con este webinar, me gustaría darle la palabra al doctor Juan Carlos Araúz, quien es presidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Muchísimas gracias, Margie, y un saludo a todos los participantes, quienes nos han comentado que tenemos más de 800 participantes en esta sala. Para nosotros, como Colegio Nacional de Abogados, es un privilegio contar con una actividad conjunto con el Instituto Peruano de Arbitraje, quien mantiene una larga trayectoria en el desarrollo de esta disciplina y poder compartir la experiencia con panelistas tan extraordinarios como lo es Mónica Castillo, procuradora suplente de la Administración, y el doctor Miguel Ángel Clark, profesionales panameños de gran trayectoria, y resaltar obviamente el papel de la Comisión de Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, que ha mantenido una dinámica en esta crisis sanitaria, en donde el estudio del arbitraje ha formado parte muy relevante de la agenda de capacitación. Miren, el tema para nosotros los panameños del arbitraje en la contratación pública adquiere una relevancia particular porque hace poco podemos decir que tenemos un instrumento de las asociaciones público-privadas, que es un instrumento que va a tener mucha vigencia en el desarrollo o la repotencialización de la economía panameña, y contar con mecanismos ágiles de disputas es un tema que hoy día toma parte de las prioridades al momento que los inversionistas deciden mantener una relación saludable con el Estado. Por eso el arbitraje se va a mantener como una herramienta moderna, dinámica y de mucha actualidad en esta coyuntura. No quiero pasar tampoco la oportunidad sin comprometer a Carlos Soto del Instituto Peruano a que cuando el COVID nos abandone y podamos volver a tener los encuentros presenciales, se comprometa para los profesionales panameños a una pachamanca debidamente organizada por el Instituto Peruano de Arbitraje, y de esa manera incentivar a que sigamos haciendo actividades en conjunto y destacando el valor humano de todos los profesionales del derecho que en estos momentos tienen la visión y la expectativa con un futuro mejor. Así que de esta manera, muchísimas gracias a todos y que disfrutemos este conversatorio de alto nivel y que estoy seguro que va a generar muchas expectativas. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. Y bueno, definitivamente se trata de un tema de actualidad. El 8 de mayo de este año, del 2020, a casi 2 meses de haberse decretado el estado de emergencia por parte del gobierno panameño, fue aprobada la ley número 153, que reforma la ley 22 del 2006, que regula la contratación pública. Una de las grandes innovaciones en esta ley es que introduce el arbitraje como una alternativa de resolución de conflictos que se presenten en cuanto al objeto y ejecución del contrato. Esto abre nuevas puertas de oportunidades para la resolución de controversias, sobre todo ahora que el país y el mundo enfrentan la crisis del COVID-19, y cuyo impacto en las relaciones contractuales, incluyendo los contratos con el Estado, aún está por medirse. Esta iniciativa se une a la ley 93 del 2019, ya mencionada por el doctor Juan Carlos, sobre las asociaciones público-privadas.
Como la nueva ley de contrataciones públicas incluye el arbitraje como método alterno de resolución de conflictos. Y para tratar estos temas, pues contamos con un verdadero panel de lujo que ya lo mencionaba el doctor Juan Carlos. Me gustaría presentar en primer lugar pues al doctor Carlos Soto, que es del Instituto Peruano de Arbitraje. Él es profesor de Derecho Civil y Arbitraje, socio fundador de la firma de árbitros profesionales Carlos Soto y Asociados, con oficinas tanto en Perú como en España. Es miembro de la International Academy of Comparative Law, miembro del International Bar Association, del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC. También es vocal de la Junta Directiva del Club Español del Arbitraje y ha sido fundador y presidente del Instituto Peruano de Arbitraje. También ha sido asesor de la Comisión de Reforma de Códigos del Congreso de la República del Perú, secretario de la Comisión Oficial de Reforma del Código Civil y asesor de la Comisión Oficial de Reforma del Código de Comercio. Bienvenido, Carlos, un gusto saludarte en forma virtual. Y ahora, pues me gustaría presentar a Mónica Castillo. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, mediadora y conciliadora, posee una maestría en Derecho Procesal y estudios de métodos alternos de solución de conflictos, doctoranda del programa de Ciencias, de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España. También pues se desempeña, como ya se mencionó, como secretaria general y procuradora suplente de la Administración, de la Procuraduría de la Administración, así como docente y coordinadora académica del Diplomado de Contratación Pública en la Universidad Latina de Panamá. Además, es miembro también de diversas asociaciones y forma parte del equipo de investigadores voluntarios de ORCID, teniendo su línea de investigación en las materias de contratación administrativa, asociación público-privada y concesión administrativa. Bienvenida, Mónica. Un gusto tenerte con nosotros. Y finalmente tenemos a Miguel Ángel Clare. Él es miembro de nuestra Comisión de Mediación y Arbitraje, es socio de la firma boutique de arbitraje internacional González Revilla y Asociados, establecida en Panamá desde 1980, es abogado con un doctorado en Ciencias Empresariales y maestrías en Arbitraje de Inversión y en Derecho Mercantil. También en Negociación, Mediación y Arbitraje en el Comercio Internacional. Cuenta también con una maestría en Educación Superior y posgrados en Mediación. Se desarrolla también como docente universitario en diferentes universidades, en los temas de arbitraje principalmente. Ahora, también es un prolífero autor, tiene 9 libros y diversas publicaciones en materia de arbitraje, mediación, conciliación, negociación, globalización y comercio internacional. También es miembro de diversas asociaciones, incluyendo ICC Panamá y el Club Español del Arbitraje, así como APEDE, y representante por Panamá ante la Comisión de Arbitraje y ADR de la ICC con sede en París. Así que bueno, sin más preámbulos y con esta introducción, vamos a dar por inicio al contenido de este seminario. Sí quisiera recordarles a todos los asistentes que por favor hagan sus preguntas y respuestas a través del icono de preguntas y respuestas para que puedan ser consideradas. Entonces vamos a tener un espacio dedicado a esto, pero por ahora entonces vamos a iniciar con las presentaciones y la discusión entre los panelistas. Entonces, me gustaría iniciar, digamos, el seminario con Miguel Ángel Clare, que nos brinde un panorama del arbitraje en materia de contrataciones públicas en Panamá, la perspectiva de Panamá antes de la ley 153. Miguel Ángel.
Sí, buenos días, muchas gracias Margie, Mónica, Carlos, Juan Carlos, para mí es un placer compartir con ustedes. Quiero agradecer al Instituto Peruano de Arbitraje y al Colegio de Abogados de Panamá esta iniciativa para poder compartir, llamémoslo así, lo que los abogados panameños tuvimos que vivir por bastantes años antes de que se introdujera el artículo 88A a la Ley de Contrataciones Públicas panameñas, ¿no? Entonces, simplemente vamos a hacer una pequeña introducción al tema en Panamá y cómo se ha manejado hasta la fecha, ¿no? Y en 4 meses vamos a ver que las cosas esperemos que mejoren. Sin embargo, siempre va a haber unas pequeñas anotaciones que hay que hacer en cada uno, ¿no? Así que en el día de hoy vamos a desarrollar básicamente lo que es el arbitraje contractual por parte del Estado panameño, dónde está fundamentado en la Constitución de la República de Panamá, cuáles son aquellas normas de la Ley 131 de 2013, que es la que regula el arbitraje nacional e internacional en Panamá, es una ley de tipo monista, cuáles son esas normas de contrataciones públicas del texto único en Panamá que tuvimos que utilizar, llamémoslo así, para la interpretación del arbitraje contractual por parte del Estado panameño, vamos a usar el texto del modelo único de la Ley 61 del 27 de septiembre del 2017, y después vamos a hacer unas consideraciones en torno a las resoluciones del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, que si bien son del 2017 y la Ley de Contrataciones Públicas del 2006, por lo menos nos dio una guía a los practicantes en arbitraje de cómo podemos tocar este tema de arbitraje contractual por el Estado panameño. Simplemente para poner en contexto, hay distintas formas de cómo el Estado panameño entra a un arbitraje. En este caso, solamente nos vamos a referir al arbitraje contractualmente pactado por el Estado panameño en materia de contratación pública. Algunos, como vamos adelante, quizás se habla de arbitraje comercial y vamos a ver por qué. Algunos dicen que el arbitraje comercial por parte del Estado, pero la conceptualización en sí es el arbitraje contractual pactado con el Estado, por el Estado panameño en materia de contrataciones públicas. Así pues, vamos a ver de manera muy rápida el numeral 4 del artículo 200 de la Constitución de la República de Panamá, los artículos 14 y 17 de la Ley 131 de 2013, que es la ley de arbitraje, y vamos a ver cómo se interpretaron los artículos 4 y 8, antes eran los artículos 3 y 75, que lo van a ver en las resoluciones, y vamos a mencionar este nuevo artículo 88A, que tal como lo manifestó Margie, es de mayo de este año, pero su vigencia inicia a partir del septiembre de 2020, o sea que todavía no ha entrado a regir el arbitraje, al arbitraje establecido en la Ley de Contrataciones Públicas, sino de la fórmula como vamos a aplicar a continuación, qué es lo que ha pasado, ¿no? Una de las grandes innovaciones que tuvimos en el año 2014-2015, que fue el acto legislativo número 1 del 2014, fue la incorporación a nivel constitucional de la figura del arbitraje en Panamá. Y para este caso específico, nos referimos al arbitraje contractual con el Estado panameño, al numeral 4 del artículo 200 de la Constitución de la República de Panamá, que básicamente establece que son funciones del Consejo de Gabinete acordar con el presidente de la República que pueda someter a arbitraje los asuntos litigiosos del Estado que sea parte, pero se hace necesario el concepto favorable del Procurador General de la Nación. Con la modificación que se hizo a la Constitución se agregó el siguiente párrafo que dice que este numeral 4, no se aplicará a los convenios arbitrales pactados contractualmente por el Estado panameño. Entonces aquí introduce en la Constitución de la República de Panamá el arbitraje contractual por parte del Estado panameño, que es el que vamos a desarrollar en el día de hoy dentro de las contrataciones públicas, ¿no? Así que tenemos un asidero jurídico en nuestra Constitución de la República de Panamá para este arbitraje contractual del Estado panameño. Así pues, ahora nos saltamos a la Ley 131 del 2013, podemos mencionar el artículo 4, pero el artículo 14 es el que directamente habla sobre la posibilidad de que el Estado panameño pueda someter a arbitraje sus controversias. Vuelve a hacer referencia al numeral 4 de la Constitución, del numeral 4 del artículo 200 de la Constitución que ya desarrollamos, y lo importante de este artículo, y eso hay que dejarlo claro, sobre todo que estamos en un webinar de carácter internacional, es la diferencia que existe entre
la administración pública normal del gobierno central panameño y lo que es la administración de la Autoridad del Canal de Panamá. Por eso es que dentro de este artículo 14 de la ley 131 se estableció también que es válida la sumisión del arbitraje acordada con el Estado panameño, así como la Autoridad del Canal de Panamá respecto a los contratos que establezca, separando. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel constitucional específico para la Autoridad del Canal de Panamá que regula no solamente su estructura, sino su presupuesto, la forma de resolver conflictos y demás a través de sus reglamentos especiales. Así que por eso es muy importante hacer esta diferencia. La administración de la Autoridad del Canal de Panamá es distinta a cómo se gestiona el resto de la administración pública en la República de Panamá, incluyendo la forma de contratación pública, ya que ellos tienen sus propios reglamentos y sus propias normas y sus propios acuerdos en los cuales se establece la contratación de ese organismo panameño. Adicional a eso, hay que mencionar también que es uno de los artículos que se ha tomado en consideración para fundamentar este arbitraje contractual con el Estado panameño desde la contratación pública. Es el último párrafo del artículo 17. Este artículo 17 es el que todos conocen como el efecto negativo de la cláusula arbitral o el efecto procesal de la misma, donde establece que también deberán inhibirse los organismos o entes reguladores estatales, municipales o provinciales que deba intervenir dirimiendo controversias. Y ahí viene, si existiera un convenio arbitral previo. Volvemos de nuevo a hacer la referencia al arbitraje contractual pactado con el Estado. Ahora no solamente estamos hablando del gobierno central, sino que el mismo también, ese efecto contractual de la cláusula arbitral, se extiende a organismos o entes reguladores y a los municipios. Teniendo en consideración esto, que son, llamémoslo así, los tres grandes pilares, la Constitución y la Ley de Contratación y la Ley de Arbitraje, debemos entonces ver cuáles son los fundamentos que tenemos en la Ley de Contrataciones, o tuvimos antes de la modificación de este año, con relación a cómo aplicábamos el arbitraje contractualmente pactado por el Estado panameño en la contratación pública. Y tenemos, por ejemplo, el artículo 4 del texto único, antes era el artículo 3, así que básicamente es lo mismo, y es el que establece cuáles son las normas reguladoras que uno va a aplicar al momento de que exista un vacío legislativo dentro de la Ley de Contrataciones Públicas, y ahí se establece en su último párrafo que los vacíos al procedimiento, selección de contratistas, así como el desarrollo de los contratos, se llenarán con la aplicación de las normas de procedimiento general administrativo y en su defecto con los principios y las normas de procedimiento civil y comercial. Entonces aquí, en esta interpretación, es como traemos de alguna otra forma esta norma comercial que regula el arbitraje comercial internacional hacia la contratación pública. Y aún más, yo creo que viene siendo el fundamento jurídico principal. Hay otros artículos, pero nada más quería citarme en estos dos para no alargarme mucho, es el anterior artículo 75, que lo vamos a ver mencionado en los fallos del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, en las resoluciones del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. Ahora es el artículo 88, posiblemente vaya a cambiar nuevamente el número con la nueva texto único que se tiene que hacer en septiembre de este año. Y básicamente lo que establece el artículo 75, ahora 88, es que las entidades públicas podrán incluir en los contratos que celebren los pactos, las cláusulas y los usos de la plaza, siempre y cuando no vayan en contra del interés público del ordenamiento jurídico existente. Entonces, esta combinación de estos artículos constitucionales, legales y en la Ley de Contrataciones Públicas permitió en estos últimos 14 años el desarrollo de una forma a regañadientes o a tirantes del arbitraje en la contratación pública, porque muchas veces los litigantes nos encontramos, ¿qué hacemos? Nos vamos directamente al arbitraje, seguimos el procedimiento administrativo, hacemos procesos paralelos entre el administrativo y el proceso arbitral. Entonces no existía un parámetro hasta ahora que ya incluimos en el artículo 88A, el arbitraje en la contratación pública, pero hasta esta fecha no había. Entonces, ¿qué resulta? De que en el año 2017 el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas emitió dos resoluciones muy interesantes. Ahí se las tengo, la resolución 152 y 154, ahí están los expedientes de cada uno, y ambas resoluciones, que es ahora el artículo 88, fundamentan, llamémoslo así, este arbitraje contractual del Estado panameño dentro de la contratación pública, en ese artículo 75 antes 88 ya mencionado, y ahí está subrayado por ellos, es un extracto de la resolución,
que las entidades públicas podrán incluir en los contratos que celebren los pactos, las cláusulas de los usos de la plaza, y vuelve, siempre que no se oponga al interés público del ordenamiento jurídico existente, sin perjuicio de los privilegios y las prerrogativas. Entonces, el mismo Tribunal de Contrataciones Públicas está diciendo que el Estado panameño, que es el ente, que ellos son los que regulan la materia, es que el Estado panameño puede pactar contractualmente arbitrajes dentro de la contratación pública. Y en el caso de la resolución 152, ellos en los dos casos se inhibieron de conocimiento del caso, y lo interesante es que al analizarlo dice, habiendo visto que la jurisdicción arbitral se encuentra reconocida por la Constitución y por la ley, y que el Estado puede someter sus controversias con particulares o a terceros a esa jurisdicción, resulta de obligatorio cumplimiento la cláusula arbitral consignada en el contrato suscrito entre las partes. Y dado que existe un mandato claro de la ley para que todos los organismos, y aquí hace referencia a la parte final del artículo 17, y el mandato claro para todos los organismos estatales que diriman controversia de inhibirse del conocimiento del asunto frente a un acuerdo arbitral, esta colegiatura, es decir, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, consideró de que no eran competentes para conocer de ese asunto que se había presentado y mandó a las partes a que presentaran el arbitraje. Igual forma, la resolución 154 tiene la misma, llamémoslo así, la misma fundamentación jurídica de los artículos ya mencionados anteriormente, pero esta fue un caso muy especial, distinto, porque era en base a la terminación unilateral por conveniencia. Y adicional a los artículos que habíamos visto anteriormente, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas adhiere además de que, de conformidad con el artículo 120, ahora es el artículo 136, que en la etapa de ejecución contractual, la ley únicamente le confiere a ese Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas para conocer el recurso de apelación contra la resolución que resuelve el incumplimiento del contratista respecto de cláusulas legales y las pactadas, y no sobre la terminación unilateral por conveniencia. Por lo tanto, en ese caso, también se inhibió del conocimiento del caso y lo remitió a las partes a que continúen. En este caso yo creo que ya el arbitraje habían dado, así que si estaban dando, y simplemente le dije, ustedes ya presentaron un arbitraje, sigan el arbitraje. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros, a grandes rasgos y manera resumida, es lo que tenemos, lo que hemos vivido en estos últimos años, y solo a manera de referencia les voy a poner la cláusula, el artículo 88A que se ha incorporado en la nueva ley de contrataciones públicas que va a estar vigente a partir del septiembre de este año. Y es interesante la redacción, porque no es la redacción que se quiso, o se presentó, o se negoció, o lo que sea, sino que lo han limitado. Es interesante, y esto después lo podemos ver cuando inicie, que las entidades públicas podrán incluir en los pliegos de cargo y o contratos que celebren cláusulas arbitrarias para resolver las controversias que se presenten en cuanto al objeto y ejecución del contrato que no puedan resolverse de común acuerdo entre las partes. Eso ya veremos en la ejecución del mismo cómo vamos a interpretar esas normas. Así que con esto termino la breve introducción, llamémoslo así, del contexto del arbitraje contractual panameño en materia de contratación pública, ¿no? Entonces, al referirse, en todo caso, el nuevo artículo a utilizar la ley 131 del 2013, es ahí donde algunos juristas denominan a este tipo de arbitraje el arbitraje comercial por parte del Estado panameño. Así que lo dejo hasta aquí y quedo atento a cualquier tipo de comunicación o preguntas que quieran. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Perfecto. Sí, la verdad, interesante, ¿no? Toda la evolución que ha tenido y cómo entonces se sustentaba pues el arbitraje contractual con el Estado antes de las reformas de la ley. Ahora, para complementar esta presentación, me gustaría darle la palabra a Mónica para que nos conversara más sobre la gestión del contrato administrativo, que ya lo venías mencionando, Miguel Ángel, en tiempos de COVID-19, ahora que estamos en este estado de emergencia, y la necesidad o la condición de equilibrio contractual, pues, que debe existir entre las partes. Mónica. Muy buenos días a todos, a los participantes. Muchas gracias al Colegio Nacional de Abogados, al Instituto Peruano de Arbitraje por la invitación que nos han formulado. En la mañana de hoy me gustaría introducir en el análisis el tema atinente a
lo que tiene que ver con pues, la gestión del contrato administrativo, ¿no? Voy a desplegar estas diapositivas que nos puedan ayudar un poco de forma dinámica a analizar el tema. En este momento, la gestión del contrato administrativo representa, podría decir yo, el elemento central de la puesta en marcha de una dinamización de la economía en nuestro país y probablemente en todos los países. Pero para poder tener este elemento muy claro, tenemos también que dominar el concepto de contrato administrativo. ¿Qué entraña la contratación administrativa? Desde un punto de vista económico, nosotros tenemos que internalizar que hay tres funciones que cumple el contrato administrativo. Uno, estimular y estabilizar la economía, redistribuir el ingreso y las riquezas principales y asignar los recursos públicos de forma eficiente con el fin de proveer los bienes y servicios requeridos por la sociedad. Una vez que los operadores jurídicos, tanto las entidades contratantes como los contratistas del Estado, tengamos esto claro, entonces, una vez más, nos adentramos a un concepto que es el núcleo duro, independientemente que estemos en situaciones que se debatan a nivel arbitral o ante la jurisdicción ordinaria. El concepto de seguridad jurídica que está íntimamente vinculado a la contratación administrativa. Nuestra norma doméstica señala claramente que el contrato administrativo es una relación de carácter bilateral, conmutativa y sinalagmática. Y a partir de allí, esa seguridad jurídica entraña el establecimiento de derechos y obligaciones que son exigibles y deben ser cumplidas para ambas partes. Entiéndase esto, entidades contratantes y contratistas del Estado. De tal forma que, a partir de la emisión de la resolución número 11, 13 de marzo de 2020, emitida por el Consejo de Gabinete y que declara el estado de emergencia, y todavía posteriormente con la emisión del decreto ejecutivo 500 del 19 de marzo de 2020, que ordena el cierre temporal de los establecimientos comerciales y empresas, tanto de personas jurídicas como naturales, surge necesariamente la responsabilidad de entrar a revisar las condiciones contractuales en todas aquellas órdenes de compra y contratos que mantenga en ese momento en ejecución el Estado panameño. Pero ¿dónde surge esa necesidad y dónde se legitima ese actuar por parte de las entidades contratantes? Definitivamente quien ejerce la dirección general, el control y tiene la responsabilidad de la ejecución del contrato de tal manera de evitar su paralización es la entidad contratante. De tal manera que es ella la que está llamada a hacer esa revisión de esas alternativas contractuales. Entonces, de forma muy pragmática, vamos a revisar en este momento cuáles serían esas alternativas que surgen en medio de esta crisis. La primera de ellas, podríamos referirnos a la figura de la concesión de prórroga. Esta es una figura que está muy bien desarrollada dentro de nuestra normativa doméstica en materia de contratación pública y en un primer momento para el administrador del contrato pudiese ser la alternativa más idónea, sobre todo porque a raíz de las últimas reformas existe la posibilidad de que esta concesión de prórroga se haga de forma oficiosa por parte de la entidad contratante, es decir, sin necesitar que el contratista del Estado se lo solicite de forma directa. De igual forma, la ley consagra la posibilidad de darse una situación como la que estamos viviendo, que puede entrar en una situación de caso fortuito o fuerza mayor, es posible que el Estado pueda reconocer el derecho que tiene el contratista de extenderle el contrato por un periodo no menor al retraso. Sin embargo, al momento de administrar una relación de esta naturaleza, nosotros no podemos soslayar las condiciones o las circunstancias que están presentes. De tal forma que probablemente extender el periodo de ejecución del contrato o extender la vigencia del contrato no resuelve una situación concreta que pueda tener el contratista. ¿Y a qué me refiero de forma particular? Probablemente un contratista del Estado que está directamente afectado por la crisis, probablemente que el suministro de sus bienes, sus fábricas están ubicadas en un lugar en donde ha tenido un cierre importante en ese país y las fábricas han permanecido cerradas y este contratista del Estado no tiene la condición de suministrar bienes al Estado,
probablemente tiene una afectación tan grande que el hecho que tú le concedas una prórroga no resuelve absolutamente nada. Por lo tanto, es a partir de allí que el Estado tiene que empezar a analizar otras alternativas, ¿verdad? Que no necesariamente se pueda agotar y en donde la concesión de prórroga de repente no representa una alternativa suficientemente palpable para mantener la relación del contrato. Y aquí me voy a referir a un elemento interesante dentro del análisis. Lo primero que el gestor de la contratación, en este caso la entidad contratante, tiene que preguntarse es lo siguiente: ¿estoy interesado en mantener la relación contractual? ¿O hay elementos de por medio que impiden al Estado mantener esa relación vigente? A partir de allí, si la respuesta que el Estado tiene, necesito mantener la relación vigente porque la satisfacción del interés público que se va a configurar como consecuencia de el perfeccionamiento de este contrato es indispensable para la ciudadanía, luego entonces la entidad licitante tiene que empoderarse de esas facultades que le ha dado la ley para hacer un análisis del contrato que permita precisamente la consecución del mismo. Entonces ahí surgen otras alternativas y está la famosa suspensión del contrato. Internacionalmente se ha hablado mucho de la figura de la suspensión del contrato como otra alternativa viable, sobre todo por la situación en la que nos encontramos. Ahora bien, a diferencia del modelo costarricense, que sí tiene en materia de contratación pública regulada la figura de la suspensión del contrato, Panamá, en situación muy similar a lo que sucede con nuestro hermano país colombiano, no tenemos a nivel de la ley de contratación pública desarrollada la figura de la suspensión. Sin embargo, materialmente en los contratos públicos, sobre todo en los contratos de obra, es muy común ver la figura de la suspensión del contrato y las razones por las cuales procede esa suspensión del contrato. Ahora la pregunta es, si dentro de mi relación contractual no tengo regulada la suspensión del contrato, ¿puedo solicitarla? La respuesta es sí. El contratista puede solicitar la suspensión del contrato si hay situaciones como esta que nos están llevando a una situación de fuerza mayor y que imposibilitan en este momento el cumplimiento de la contratación. Pero teniendo presente de que de antemano hay que formularse la pregunta. Así como el Estado se la formula, si está interesado en mantener el contrato, el contratista tiene que formularse la pregunta: ¿estoy en las condiciones económicas, financieras, para continuar eventualmente después que pase la suspensión del contrato y cumplir con el objeto contractual? Porque probablemente la suspensión del contrato, ¿verdad?, una vez concedida por la administración, entiéndase la entidad contratante, puede estar generando una gran mentira para ambas partes. Es decir, se concede la suspensión, pero posteriormente ese contratista no va a estar en las condiciones, ¿verdad?, para hacer frente a la obligación. Entonces, esto es un elemento muy importante en donde definitivamente ambas partes tienen que sincerarse. Ahora bien, esta suspensión del contrato ¿puede ser determinada unilateralmente por el Estado? La respuesta es, si se tiene contemplada dentro de esa contratación una cláusula excepcional al derecho común, como es la modificación unilateral, perfectamente la entidad contratante puede declarar unilateralmente esa suspensión. Sin embargo, hacemos un punto y aparte aquí. En vista de las situaciones en la cual se encuentran las economías de los distintos países, el ejercicio de las facultades exorbitantes del Estado en este momento no es que tienen que desaparecer, pero tienen que dar paso a una visión mucho más macroeconómica de lo que se está esperando cumpla la contratación pública en el país. Esto es medular, esto es vital en el análisis del contrato. Entonces, a partir de allí, lo que sugerimos que en materia de suspensión del contrato sea el resultado de un análisis que se dé entre el contratista del Estado y la entidad contratante frente a las interrogantes que ya hemos planteado. Finalmente, y como última alternativa, se presenta la resolución administrativa del contrato. Es importante conceptualmente tener presente que cuando hablamos de resolución administrativa del contrato, estamos hablando de una causa, de un hecho que se configura de manera posterior a la formación del contrato.
De tal manera que, obviamente, la crisis que estamos viviendo, ¿verdad?, que es una situación sobreviniente a las contrataciones que ya estaban en ejecución, pues constituye un elemento de esta naturaleza. Sin embargo, dentro de la figura de la resolución administrativa del contrato tenemos algunas diferencias muy sutiles que son importantes manejarlas desde un punto de vista conceptual, ya que el no manejo de estas diferencias pueden traer un impacto negativo en la administración del contrato. Y rápidamente me voy a referir a la primera de ellas. Si aquel contratista del Estado definitivamente considera que la situación de fuerza mayor, porque recordemos que ¿qué implica la fuerza mayor? La fuerza mayor implica una situación de justificante a favor del deudor. Es decir, es una causa justificante de que frente a una situación de un eventual incumplimiento definitivo por parte del contratista del Estado, esto constituye una causa de justificación a su favor. Entonces, la primera pregunta que tiene que hacerse el contratista del Estado, ¿me arriesgo a caer en incumplimiento o antes de caer en incumplimiento llego a un punto medio con el Estado y determino de común acuerdo la terminación del contrato? A partir de allí, es importante tomar en cuenta que según nuestra normativa doméstica, la resolución administrativa del contrato opera en base a una serie de causales que están claramente dispuestas en la ley y en otras que puedan ser introducidas a nivel contractual. De un tiempo para acá es muy común que nosotros veamos el mutuo acuerdo como condición resolutoria. A partir de allí, en aquellos contratos en donde el mutuo acuerdo se encuentra regulado como condición resolutoria, probablemente tengamos un escenario mucho más favorable para ambas partes. Y digo para ambas partes en el supuesto que tanto la entidad contratante como el contratista del Estado no tengan las condiciones ni el interés de seguir caminando con la relación bilateral. Sin embargo, la otra duda que frecuentemente se presenta, ¿y qué pasa si el mutuo acuerdo yo no lo tengo regulado como condición resolutoria? La respuesta es que de igual manera nosotros podemos también, las partes pueden de mutuo disenso llegar a la determinación de terminar la relación contractual. Sin embargo, hay un elemento que todavía no se ha afinado a nivel de nuestra ley de contratación pública. Y es que debemos comprender que cuando el mutuo acuerdo no está consagrado como una condición resolutoria, lo que se da, que es el resultado del mutuo disenso de las partes, se le denomina resiliación. Es decir, es la facultad que tienen las partes de deshacer lo que construyeron en un primer momento y que está muy reconocido por la doctrina. Entonces, a partir de allí, ese ejercicio puede también materializarse en el evento de que ambas partes no consideren, pues, que están las circunstancias más óptimas para continuar con la relación contractual. Pero, ¿qué pasa cuando el contratista no ha hecho su análisis antes de caer en incumplimiento? Como lo dije, la fuerza mayor trae como consecuencia una imposibilidad absoluta de que el contratista pueda cumplir la obligación, ¿sí? Y una vez que el contratista es consciente de esa situación, la asume y realmente dice, no tengo las condiciones económicas y financieras para hacer frente a la obligación, pero resulta de que ya se ha materializado un primer incumplimiento, él puede decirle a la entidad contratante, mire, yo debe procederse a la resolución administrativa del contrato, pero aquí hay una causa de justificación. ¿Qué quiere decir? De que si se resuelve administrativamente el contrato tomando en cuenta esta situación de fuerza mayor, esto no trae como consecuencia sanciones imputables al contratista del Estado. Y por último, tenemos aquella solicitud de terminación del contrato por excesiva onerosidad. ¿Qué entraña esto? Tenemos a un contratista del Estado que probablemente esté tremendamente afectado por la condición que estamos viviendo. Sin embargo, él lo que está viviendo es una imposibilidad relativa. ¿Qué quiere decir? Él está cumpliendo de alguna forma con las obligaciones contractuales, pero le plantea
a la entidad contratante la posibilidad de terminarlo por una excesiva onerosidad, pero hasta ahora no ha incumplido. Entonces, a partir de allí, siendo coherentes con lo que regula la norma de derecho civil, tenemos que la entidad contratante está llamada necesariamente a reevaluar esas condiciones contractuales. Y entramos en un tema tremendamente interesante, es el equilibrio contractual. Y ya finalizo con este último aspecto. El equilibrio contractual ha ido mutando a través del tiempo, desde la Ley 56 de 1995 hasta llegar a un concepto lo más óptimo y lo más internacional posible. Y es aquel en donde el equilibrio económico hoy en día nosotros lo tenemos presente tanto en una orden de compra, en un contrato menor, como en una contratación multimillonaria. Y es natural, porque sobre todo en aquellos contratos de tracto sucesivo, es muy probable que las condiciones originalmente pactadas sean alteradas en el tiempo. De tal forma que en este momento y frente a una solicitud que puede plantear el contratista del Estado por una excesiva onerosidad, el Estado se encuentra en la responsabilidad de analizar, de hacer una revisión siempre y cuando se encuentre interesado de mantener viva esa relación contractual. Por eso que estas dos preguntas que formulaba yo al inicio de mi exposición son tremendamente importantes. El Estado tiene que preguntarse y hacer una serie de análisis a lo interno si cuenta con los recursos económicos, si ya necesita ese bien o esa obra o ese servicio, ¿verdad? Porque de lo contrario, probablemente la situación que ahorita mismo estamos viviendo ha perdido la razón de ser de ese contrato y probablemente no tiene que mantenerlo. De igual manera, el contratista del Estado tiene que ser lo suficientemente responsable para ver si él está en la condición, una vez que se haga una revisión de ese equilibrio económico del contrato, de poder seguir posteriormente la contratación. A grandes rasgos, esta sería una intervención inicial para fortalecer el análisis que estamos haciendo. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Creo que estuvo muy claro pues, las distintas alternativas que tendrían las partes, tanto el Estado como el contratista, ¿no? Y diferenciando entonces la vía arbitral de lo que sería los recursos administrativos. Ahora, Perú, como sabemos, es un referente en materia de arbitraje en contratos con el Estado. Así que me gustaría darle la palabra a Carlos Soto para que nos converse más, sobre todo aquellos que no somos de Perú, sobre la experiencia que ha tenido Perú en materia de arbitraje en contrataciones públicas. Carlos. Muy buenos días o muy buenas tardes. Bueno, creo que como hay personas de diferentes localidades, no quisiera comenzar sin agradecer la presencia del decano del Colegio de Abogados de Panamá, el doctor Juan Carlos Araúz, y desde luego a mi querida amiga Margie Liz Jaime por liderar la Comisión de Resolución de Disputas y Arbitraje, así como saludar a un buen amigo Miguel Ángel y a Mónica, con quien hemos venido coordinando. Quisiera, digamos, hacer algo más fresco en cuanto a esta mañana, más aún cuando ya estamos cerca al horario de almuerzo en algunas localidades. Y es, efectivamente, en Perú es una sede arbitral muy particular, en el buen sentido. En Perú, desde hace 20 años, un poco más, se arbitra intensamente, tanto en materia comercial como en contratación pública. Concretamente, nuestra ley de arbitraje y toda la práctica arbitral está destinada a fortalecer, consolidar el arbitraje como un mecanismo de solución de disputas eficiente y eficaz. Hoy día, en el Perú, no solo arbitramos las disputas comerciales, sino también las disputas que surgen de contratos celebrados con el Estado. También aquellas disputas que surgen por mandato de la ley, es decir, la ley puede y de hecho dispone que determinadas disputas se ventilen en la vía arbitral, como por ejemplo diferendos limítrofes entre dos jurisdicciones, entre un distrito y otro, cuando surge una disputa entre dónde queda o a qué jurisdicción pertenece tal o cual
sector geográfico, pues antes se tenía que ir a acudir al Tribunal Constitucional. Hoy día hay una ley que contempla el arbitraje para que se resuelvan estas disputas. Y ni que hablar del arbitraje laboral o el arbitraje de consumo. Por lo tanto, como bien ha señalado Margie, en el Perú hay una fuerte presencia del arbitraje, tanto doméstico como internacional. ¿Qué ocurre en materia de contratación pública? En materia de contratación pública, voy a decirlo de una manera muy coloquial, porque la ley no contempla eso, obligatoriamente los contratistas que celebren Estado, los proveedores que celebren contratos con el Estado deben resolver sus disputas en la vía arbitral. Y esto está contemplado en la Ley de Contrataciones con el Estado. La Ley de Contrataciones con el Estado, en el artículo 45.1, señala que todas las disputas, desavenencias que surjan de los contratos de obra, de los contratos de servicios o de los contratos de consultoría se resolverán mediante conciliación o arbitraje. La conciliación la dejaremos al lado porque es algo que en el Perú fracasó como sistema, ¿no? O como la forma que se implementó, no la figura jurídica en sí, y el arbitraje se ha convertido en el mecanismo elegido para resolver las disputas. No queda la menor duda que las ventajas que ofrece el arbitraje para los contratistas y para el Estado son enormes. En primero, la rapidez. Es decir, hoy día, imagínense ustedes 20 años atrás, una obra paralizada por alguna medida cautelar o por alguna decisión, tener que resolverla en sede judicial, con el promedio de los 8 o 10 años que ello conlleva, simplemente es imposible que una obra pueda terminar. Hoy día en el Perú un proceso arbitral tiene una demora en promedio de un año, más o menos, con lo cual la obra ya no se paraliza tanto como antiguamente sucede. Entonces, el arbitraje entonces genera muchos incentivos para que los estados, y cuando digo perdón, para que el Estado y las diferentes dependencias del Estado puedan resolver las disputas en la vía arbitral. Estos arbitrajes se pueden resolver tanto mediante arbitrajes administrados o institucionales ante un centro de arbitraje que las partes, tanto el Estado como el contratista, han elegido, o mediante un arbitraje ad hoc. Es decir, hay miles de arbitrajes y actualmente una de las disposiciones normativas de la ley de arbitrajes y también de la ley de contrataciones con el Estado es que los arbitrajes son públicos una vez que se emite el laudo. Todos los laudos en los cuales interviene una parte estatal son públicos y estos se cuelgan en la página web del organismo supervisor de contrataciones con el Estado, el OCE, como así se conoce en Perú. Hay mucho por hacer porque todavía esa base de datos está por estructurarse de una mejor manera para que pueda estar al acceso de todos los interesados. Por lo tanto, hay transparencia en los arbitrajes públicos, por decirlo de alguna manera. Conviene precisar que las normas que regulan el arbitraje de contratación pública no son únicamente la Ley de Contrataciones con el Estado, la Ley 3225, sino hay un montón de leyes, diversidad de leyes sectoriales que también recogen la figura del arbitraje para resolver las disputas. Por ejemplo, la Ley de Asociaciones Público-Privadas, las APP, contempla también una norma que establece el arbitraje como el mecanismo de resolución de disputas, o los contratos de concesión o los contratos de inversión. Es decir, hay diversidad de contratos que no están regulados por la Ley de Contrataciones con el Estado, pero que también prevén el arbitraje como un mecanismo para resolver sus disputas. ¿Qué es lo que ha pasado con el arbitraje cuando el COVID llegó al mundo y en particular al Perú? Cuando el COVID o el coronavirus, el COVID-19 llegó al Perú, la decisión de los centros de arbitraje, casi todos, no decir todos, fue la de suspender los plazos arbitrales. Es decir, optaron por suspender las audiencias que ya estaban programadas luego del 15 de marzo, cuando se decretó el estado de emergencia y el aislamiento social en el Perú, y suspender los plazos procesales con la finalidad de no afectar el debido proceso y el derecho de defensa de las partes. Recordemos que hacia el 15 de marzo, en el Perú y probablemente en el mundo, nadie sabía cuánto iba a durar la cuarentena. Y por lo tanto, estas suspensiones, en ese momento se pensaba que podía ser 2 semanas, y luego cada 15 días se fue prorrogando, ya vamos a llegar a los 100 días
y en lugar de cuarentena va a ser una centena o una centuria de aislamiento social. Bueno, lo cierto es que durante ese tiempo los centros de arbitraje fueron prorrogando la suspensión de los plazos arbitrales, y en el camino varios centros de arbitraje optaron por consultar a las partes, tanto a los contratistas como al Estado, en este caso a las procuradurías o a las asesorías jurídicas, si estaban en condiciones de reanudar las actuaciones arbitrales, levantar la suspensión de los procesos arbitrales y desde luego continuar de manera remota o virtual. ¿Cuál ha sido la respuesta? Pues simplemente casi todos los procesos siguen suspendidos, siguen sin poder retomarse de manera virtual. ¿Cuáles son las razones? Y aquí parecería que es únicamente el Estado el que no desea levantar las suspensiones, o no desea o no puede levantar la suspensión de los plazos o continuar de manera remota, sino también los contratistas han optado, en su gran mayoría, por no levantar las suspensiones de los plazos. Las razones creo que todas las podemos conocer. Cuando la cuarentena y el estado de aislamiento se dictó en el Perú y probablemente en todos los países, a todos nos agarraron totalmente de manera, no tomamos las provisiones del caso para recoger o recuperar los expedientes arbitrales o los documentos de nuestras oficinas, en el caso de los árbitros. En el caso de los abogados o las procuradurías, llevar los documentos a sus domicilios. Más aún cuando recordemos que nadie sabía cuánto iba a durar la cuarentena. Obviamente, después del 16 de marzo en el Perú, nadie ha podido trasladarse de manera... Hoy día hay una cierta movilización porque ya se ha reactivado progresivamente la economía, pero en principio nadie ha podido retirar sus expedientes. Y lo mismo ocurrió tanto en el sector privado como en el sector público. En el sector privado, los abogados de las procuradurías, desde luego, no pueden acudir a sus centros de trabajo para recuperar los expedientes. Y una razón es práctica, es decir, el hacerlo implicaría violar la ley, porque no pueden movilizarse, estamos en un estado de aislamiento. Lo mismo se aplica para los contratistas, que tampoco pueden trasladarse a sus oficinas o a sus abogados. Recordemos además que en el caso del Estado, la defensa, si bien la ejerce la Procuraduría, quien finalmente conoce el caso, participó en el caso, es la unidad usuaria de cada entidad. Es decir, no es el procurador el que estuvo negociando el contrato, ni menos ejecutando, ni menos administrando el contrato. Por lo tanto, tienen que, o dependen de varias unidades distintas. Entonces, la defensa del Estado no es sencilla, no es fácil, es muy complicada. Y creo que se va a complicar mucho más una vez que se levante la cuarentena, porque una vez que se determine la cuarentena, se levante la cuarentena, no todos van a poder regresar a sus labores habituales, porque las personas que se encuentren en situación de riesgo, que en el Perú son de 65 años a más, van a tener el inconveniente de que tendrán que realizar un trabajo remoto, y desde luego, aun cuando no haya personas dentro de un potencial de riesgo, no todos van a poder acudir a sus centros de trabajo por las restricciones sanitarias para que determinado número de personas puedan estar en un mismo ambiente. Con lo cual, vamos a tener, tanto en el sector privado como en el sector público, limitación de recurso humano para poder atender las controversias que se presenten. Esta es una realidad concreta y desde luego es una de las causales por las que seguramente, o las razones por las que no se están levantando los procesos arbitrales en materia de contratación pública. ¿Qué ha pasado con el impacto? No sé cuántos minutos, el impacto en las contrataciones de obra. Contratación de obra. Dime, Margie, ¿cómo vamos? Si tengo un minuto. Yo creo que para poder seguir la conversación, pues, yo creo que no sé si quieres concluir aquí y continuamos después la conversación. Perfecto. Solo un minuto nomás. Para redondear la idea, entonces, en la actualidad los plazos, los arbitrajes en materia de contratación pública se encuentran suspendidos. Excepcionalmente por ahí uno que otro arbitraje está continuando de manera remota, ya les he explicado las razones. Por otro lado, las obras. ¿Qué pasa con las obras? Las obras están paralizadas. Las obras están paralizadas y
Desde hace ya 2 semanas el gobierno peruano ha dictado normas para reactivar la economía, como en todos los países, por diversas fases. Y una de esas fases, dentro de esas normas, se dictó el decreto legislativo 1486, además algunas directivas, no los voy a marear con normas, mediante el cual se reactiva, están las obras o la contratación o la construcción, el sector de construcción que se va a reactivar de a pocos. Hay 3 momentos que debemos identificar muy brevemente. Que las obras se han paralizado desde que se dictó las cuarentenas, por lo tanto hay que reactivar esas obras y ver cómo se reinicia esas obras, y en tercer lugar es cómo se ejecutan los saldos pendientes de las obras. Yo creo que estos 3 momentos van a ser determinantes y que todos los contratistas y también el Estado van a tener que tener en cuenta cuáles son los impactos que generó la paralización, el impacto que va a generar el reinicio de la obra y el impacto que va a generar los saldos de la ejecución de las obras y que se va a materializar en las adecuaciones contractuales que se verán realizar a los contratos de obra. Sin más, creo que podemos volver luego, mi querida Mari, a los diferentes temas. Gracias. Estupendo, Carlos, gracias. La verdad que sí nos ayudó a tener ese panorama de la experiencia de Perú. Ahora, cuando iniciamos este seminario mencionamos que además de la ley de contrataciones públicas, Panamá había recientemente adoptado la ley de APP, y bueno, y Carlos también mencionaba la ley de APP del Perú. Ahora, la ley de APP no solamente incluye el arbitraje, sino incluye también paneles técnicos, mejor conocidos como dispute boards, también juntas de resolución de disputas en otros países. Entonces, me gustaría preguntarle a Miguel Ángel, ¿qué ventajas presentaría tener este tipo de paneles técnicos digamos, en las contrataciones públicas? Porque no se incorporó en las reformas de la ley, pero creo que tendría, y nos comentarás mejor, utilidad práctica en el desarrollo de los proyectos de obras públicas y llave en mano. Miguel Ángel. Muchas gracias, Margie. Sí, recientemente, bueno, el año pasado, se aprobó la Ley 93 del 2019, por la cual se crea el régimen de las asociaciones público-privadas en Panamá. Es algo sumamente interesante, cómo de una manera, llamamos así, muy tímida, si bien incorporan el arbitraje como método de solución de conflictos, de manera muy tímida introdujeron la figura de los dispute boards, llamadas algunas legislaciones juntas de resolución de disputas, otros métodos, mesas de resolución de conflictos. A través en el artículo 77 hablan de un llamado panel técnico, ¿no? Es interesante este panel técnico. Estoy tratando de ver si puedo compartir la ley, para ver si la pueden ver, por lo menos específicamente lo que estamos hablando del capítulo 14 de la Ley 93 del 2019. Definitivamente se instituye la ley de la APP y se establece que en todos los contratos de APP deberán incluir necesariamente una etapa de trato directo para solucionar las controversias, y de no llegarse a una solución amigable, entonces seguirán los distintos procedimientos que se pacten entre las partes en el contrato de APP. Y entonces introducen de manera, como le decía, muy tímida, la figura esta del panel técnico, ¿no? Que después que yo leí esta ley, cuando estaba viendo lo del panel técnico, me resultó muy similar la redacción del mismo, y resulta ser casi una copia textual, llamémoslo así, de lo que establece la ley de Chile, la modificación que se hizo en Chile en la contratación de obra pública, ¿no? Entonces es importante hacer esta observación debido a que en la ley de Chile lo que se hizo fue modificar las obras, los procedimientos de obras públicas, de infraestructura pública, e introducen la figura de este panel técnico para gestionar las disputas que se puedan suscitar dentro de la ejecución de los contratos de obra pública, de infraestructura pública, ¿no? Muy interesante, claro, porque el dispute board viene siendo una etapa, es un método alterno de solución de conflicto intermedio, antes del arbitraje o antes de la administración, o antes de que se
se vaya a la administración pública, en este caso contratación pública, supongamos que lo puedan poner intermedio, ¿no? Que resuelva in situ, ¿ok? Cualquier tipo de conflicto que se susciten en el desarrollo y ejecución de la obra. O sea, es sumamente importante, sobre todo en los procedimientos de ejecución de obras públicas, ¿no? Y te hago esta comparación de la ley de APP, del panel técnico y el panel técnico de la ley de contrataciones públicas, porque la idea de este panel técnico, de estos dispute boards, es que la mayoría deben constituirse al inicio o antes de la ejecución de la obra para que vayan en conjunto con la misma para poder gestionar de manera eficaz cualquier situación conflictiva que las partes no puedan solucionarlo de mutuo acuerdo. Y hay varias clases, hay de recomendación o hay de decisión, eso va a depender de lo pactado. ¿Qué pasa? Que con la modificación esta que se hizo con el artículo 88A y se introdujo en Panamá el artículo de arbitraje en materia de contratación pública, tratamos de también que se incorporara los dispute boards, sobre todo en los contratos de ejecución de obras o de infraestructura pública o de llave en mano de más de 20 millones de dólares para poder darle para poder viabilizar y evitar, llamémoslo así, costos adicionales en este tipo de contratación. No recibió ningún tipo de comentarios ni positivos ni negativos, simplemente fue omitido y simplemente se agarró el arbitraje. Sin embargo, cuando hablamos de este panel técnico del APP, a mí lo que me preocupa, y eso hay que ver en la reglamentación que no ha salido, habla de que este panel técnico va a resolver las discrepancias de carácter técnico-económico que se produzcan entre las partes durante la ejecución del contrato APP. No estamos hablando de la ejecución de la obra en sí que se va a desarrollar, sino de la ejecución del contrato del APP, que, te voy a ser sincero, o sea, tener un panel para discutir un dispute board de la ejecución de un contrato de APP con 5 personas a mí me resulta totalmente exagerado, porque se ha perdido o se perdió en la redacción de la ley de APP la real intención de los dispute boards que viene, copiado textualmente, como te dije, de la ley de Chile, que es de obra e infraestructura pública. Ahí sí, porque en la ejecución de una obra de infraestructura pública y tú estableces un dispute board en la ejecución del mismo, es para la eficacia del mismo. ¿Qué pasa? Que esta resolución de controversias, tal como está en el capítulo 14, hay que ver cómo queda la reglamentación, porque si el procedimiento de solución de controversias, que también incluye el arbitraje, que es el artículo 78, dice que los contratos de APP deberán incluir necesariamente un trato directo de la parte. ¿Y quiénes hacen el contrato de APP? El Estado y el promotor, ¿ok? El master developer, son los que hacen el contrato y no necesariamente la misma ejecución de la obra. Así que no sabemos cómo va a operar realmente en la práctica estos. Aquí se establece la solución de controversia entre el Estado y los firmantes a la APP, pero la idea es de que estos dispute boards bajen hacia los contratos que se van a ejecutar las obras, porque ahí es donde realmente el dispute board se va a necesitar, ¿no? Nada más ahí para que vean. Miguel Ángel, sumamente interesante porque en realidad el sentido del dispute board es cualquier problema que se pueda presentar durante la ejecución. O sea, estamos hablando de la ejecución material de esa obra pública. Exacto. Ahora, me gustaría escuchar un poco de Carlos Soto, porque el Perú ya tiene años con esa ley de APP y nos gustaría pues escuchar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque todos sabemos, y lo mencionaste, Carlos, en el caso de las contrataciones públicas estamos hablando de un arbitraje obligatorio, ¿no? Y una de las preguntas que te hacían era, bueno, si eso había resultado en el éxito, ¿no? del Perú y de la cantidad de arbitrajes que tiene el Perú. Entonces, sí me gustaría escuchar pues la comparación, ¿no? con las APP. Carlos. Ajá. Gracias. Mira, me permito compartir, gracias Margie, me permito compartir. Este es el cuadro elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, donde se muestra la evolución de los proyectos de APP que se han adjudicado en el Perú en los últimos 10 años, 2008 al 2018. Y podemos ver cómo ha ido evolucionando, aunque en el 2014, digamos, vemos un incremento, es por la cantidad de la inversión de los proyectos, ¿no? Porque los números que aparecen arriba son la cantidad de proyectos y luego los montos de inversión. Pero estamos hasta el 2018, obviamente el 2019 no está aquí. ¿Cuáles son los sectores en los cuales energía, transporte, comunicaciones y saneamiento son los sectores donde mayormente se han
ejecutado proyectos o se han realizado y desarrollado proyectos de APP. Es importante ver de dónde han partido las iniciativas. El 92% son iniciativas estatales y solo el 8% iniciativas privadas. Igualmente ver las modalidades autofinanciado y cofinanciado. Autofinanciado el 55% y cofinanciado el 45%. Estamos que ambas modalidades se han utilizado indistintamente. ¿Qué es lo que señala el decreto legislativo 1362 en materia de APPs? Que las disputas que surjan se resolverán en la vía arbitral. Principalmente. Vemos también que se incorpora la figura de la Junta de Resolución de Disputas, pero además, primero, la vía arbitral es el mecanismo elegido idóneo para la resolución de disputas. También prevé que se pueda someter esta controversia a un trato directo mediante un amigable componedor, es decir, un tercero neutral. Pero el principal mecanismo y el que se viene ejecutando es el de la vía arbitral. En materia de solución de controversias, hay tres tips importantes, y es que el tribunal arbitral debe permitir la participación en estos arbitrajes del organismo regulador. Es decir, en el Perú existen organismos reguladores por sectores. Por ejemplo, CITRAN, que es el organismo supervisor del transporte, o CIPTEL, que regula las telecomunicaciones, o SINERMIN, todo lo relegado a energía y minas. Por lo tanto, estos reguladores que llamamos nosotros, o los SOSIs, intervienen en los procesos arbitrales. También las partes pueden someter a esta junta de disputas. Esta junta de resolución de disputas es incipiente, aunque su uso está, su partida de nacimiento ya data de muchos años, se usan muy poco, creería que se puede incrementar, pero es algo que viene recién en incremento. Desde luego el arbitraje sigue siendo la vía mucho más utilizada. Y desde luego esto no se excluye a todos los arbitrajes en materia de inversión. Quizá lo que también debemos comentar es lo que ha venido sucediendo en materia de peajes. Buena parte de la red vial se han realizado mediante contratos de concesión bajo la modalidad de OPP. Son 16 contratos de concesión, 10 de ellos bajo la medida de cofinanciadas y 6 autosostenibles en todo el país. Y este es el mapa de todos los contratos de APP en materia de infraestructura. ¿Qué ha sucedido? Que el 7 de mayo del 2020 el Poder Legislativo, el Congreso, ha suspendido el cobro de peajes en toda la red vial nacional. Y obviamente se han afectado todos estos contratos de APP. ¿Qué ha dicho esta ley que está siendo duramente cuestionada? Que la suspensión no causa ni va a generar ningún derecho compensatorio para los inversores o para los contratistas. Por lo tanto, hoy han surgido preguntas si esta ley 31018 contraviene la Constitución Política, que impide y prohíbe que el Estado pueda intervenir en las relaciones contractuales, y desde luego la Constitución en materia de la propiedad, de concesiones y de la libertad contractual, principalmente en él. El Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo, ya ha señalado que esta ley dictada por el Congreso sería inconstitucional, por lo que acabo de mencionar, y acaba de informarme que hace unos minutos ya ha sido aprobada en el Tribunal Constitucional, admitida a trámite la demanda constitucional. Y desde luego esto va a generar mucho que hablar en la actualidad. Así que creo que esto puede ser importante para ver cómo los contratos de APP en el Perú están funcionando, no solo en el sector de infraestructura, como hemos visto, diferentes sectores, principalmente en el sector salud. Hoy día que se requiere instalaciones sanitarias, pues se han dado varios proyectos y desde luego se pueden ver afectados si es que ellos terminan siendo intervenidos, como ha sucedido en el caso de la suspensión de los peajes. Bueno, seguimos, mi querida Marta. Gracias, gracias Carlos por compartir entonces la experiencia de Perú. Y de hecho, una de las preguntas pues sigue enfocada precisamente a si había sido acertada la decisión de
de modificar pues, el decreto legislativo 1071 mediante el decreto de urgencia, ¿no? Y las repercusiones que puede tener las decisiones que está tomando el Estado. Ahora bien, tenemos bastantes preguntas que queremos abarcar. Voy a ir uniendo pues algunas. Me gustaría preguntarle primero a Mónica, ¿cuáles son las alternativas, ¿no?, que tendría el Estado para enfrentar las repercusiones frente al COVID-19 y si existen mejoras o ajustes que podrían hacerse entonces a la ley de contrataciones públicas en materia de métodos alternos de resolución de conflictos? Mónica, el micrófono. Gracias, Margie. Sí, a mí me gustaría, antes de entrar a este espacio de preguntas, hacer algunas precisiones con respecto a las intervenciones que acaban de hacer tanto Carlos como Miguel. Es importante tomar en cuenta que Panamá ha dado un paso tremendamente importante al salir al frente con este marco regulatorio autónomo en materia de APP. Y hago un especial énfasis en esto. Recientemente el Tribunal de Cuentas Europeo presentó un informe en el año 2018 en donde hacía una salvedad que el hecho de que algunos países de la Comunidad Europea no tuviesen un marco regulatorio autónomo en materia de APP representaba una limitante importante para la puesta en marcha precisamente de este tipo de proyectos. A partir de allí yo pienso que nosotros hemos tenido un avance muy positivo en cuanto al tema de este tipo de proyectos, el desarrollo de este tipo de proyectos. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que la figura de APP no representa tampoco la alternativa idónea para todo tipo de proyectos. Inclusive podemos ver que el marco regulatorio es muy preciso al referirse al suministro de infraestructura y de servicios públicos específicamente, ¿no? Y deja por fuera ciertos tipos de otras materias. De tal forma que la APP representa un mecanismo sofisticado de financiamiento que ya nosotros no teníamos en la concesión de obra, que, sobre todo de obra pública y de otro tipo de concesiones de servicios y de bienes que teníamos aquí en Panamá, que se habían quedado quizás un poquito rezagados. Yo creo que habíamos tenido la oportunidad de analizar la primera, la segunda, la tercera generación en materia de concesiones, pero ya nos faltaba algo más, ¿no? Y definitivamente estoy 100% segura que la APP va a representar eso. Ahora bien, el contrato de APP, y esto es un tema que se está discutiendo muchísimo hoy en día, porque algunos especialistas lo siguen identificando como una modalidad que puede dar lugar a que desaparezca el contrato de concesión, y eso no es cierto, ¿no? Tenemos que estar claros que habrán proyectos en los cuales la figura de la concesión pura y llana es la más idónea, ¿sí? Y esto es importante que lo tomemos en cuenta al momento de diseñar el marco conceptual del proyecto APP. También en este informe que hago en un especial énfasis, el Tribunal de Cuentas Europeo ha dicho la importancia de que este diseño, esta planeación, sea más acorde a las circunstancias y los elementos del proyecto para evitar precisamente las renegociaciones. Y la inversión que haga el Estado, si hay algún tipo de inversión mixta, que la inversión que haga el Estado en este tipo de APP sea la menor. Porque al final, nosotros sí, lo que estamos incentivando es una mayor inversión por parte del Estado, entonces, ¿dónde está realmente el componente calidad-precio? El value for money, que realmente es lo que busca y promueve la figura del APP. Esto es un poco para abonar a lo que ya hemos planteado. En cuanto a la pregunta que me haces, Margie, yo pienso que es vital el cambio que ha introducido la reforma en la ley de contratación pública en darle ese impulso a la figura del arbitraje. Cuando yo hablaba del tema de la seguridad jurídica, entraña esto. Si las partes determinaron incorporar un convenio arbitral, eso hay que respetarlo, de tal manera que frente a cualquier tipo de inconformidad que se presente en la ejecución del contrato, es indispensable que se haga cumplir pues lo que está previamente pactado, ¿no? Y eso ya no debería ser un tema de discusión.
Inclusive, lo que sí podríamos precisar es que hay todavía que afinar mucho más la pluma en materia de normativa, sobre todo porque tenemos regulado, cuando nos referimos al procedimiento de resolución administrativa del contrato, el mecanismo que se tiene para llegar al Tribunal Administrativo de Contratación Pública, y no existe quizás definido de forma clara, una vez que se genera esa resolución administrativa, qué tiempo se tiene para excitar ese convenio arbitral, esa cláusula compromisoria. Recordemos que la resolución administrativa del contrato entraña un elemento importante, no solamente para el contrato principal, sino también los contratos accesorios. Entonces, se está muy pendiente de poner en firme ese acto administrativo. Y ahí surge una confusión muy grande, porque probablemente en el desespero de que no quede en firme el acto administrativo, hay personas que se recurren al Tribunal de Contrataciones Públicas y entonces ahí tenemos grandes confusiones. Yo creo que ese es un elemento que es importante, probablemente no solamente en la Ley de Contrataciones Públicas, sino también la Contraloría General, al momento de regular la ejecución de las fianzas de cumplimiento, es tremendamente importante, ¿no? Y un poquito abonando más en esa idea, también debemos ir generando, ¿no?, una conformación de un listado de árbitros especializados en materia de contratación pública, como lo tiene precisamente Perú, un poco para desligar todo lo que es este conflicto de intereses, ¿no? El hecho de que el árbitro que eventualmente pueda participar en un proceso del Estado no tenga manejando él intereses en una demanda en contra del Estado, por ejemplo, ¿no? Son elementos que también tenemos que ir viendo sobre el camino, que son tremendamente importantes. Creo que conversábamos algo a respecto del tema de la ética, ¿no?, en materia de arbitraje y de contratación pública. A grandes rasgos, yo podría decir que esas son las consideraciones generales que podría señalar a propósito de la interrogante que me formulas. Gracias, Mónica. Aquí tenemos una pregunta de Cristian Jonathan Flores de la Cruz, ¿no?, que se refiere a los dispute board y si son realmente útiles como método alternativo de resolución de conflictos, porque al final muchas veces se termina en arbitraje. No sé si, Miguel Ángel, nos puedas profundizar eso y atarlo al tema del COVID-19, ¿no? ¿Cuál utilidad también podría tener, sobre todo ahora que estamos enfrentando pues este estado de emergencia y que los contratos de obras con el Estado, al menos en Panamá, ya se han retomado algunos, estamos en un bloque 2, algunos de estos contratos de obra pues están siendo retomados. Sí, Miguel bueno, Ángel. Sí, gracias. Sí. Como decía, quizás fue muy somero, muy básico al referirme a los dispute boards. Al principio de los dispute boards, ahora mismo estamos escribiendo un libro con relación al tema y vamos a publicar primero un artículo que se abra y se llama específicamente los disputes en Latinoamérica, más que una alternativa, una necesidad. ¿Okay? Los dispute boards en la ejecución de las obras de infraestructura, sobre todo de infraestructura pública, son altamente necesarios, más aún en aquellos casos de los contratos de llave en mano. ¿Por qué? Porque te permite tener a uno o un panel de expertos durante la ejecución de todo el contrato para poder gestionar de manera eficaz cualquier tipo de discrepancia que resulte con la construcción de la obra y a favor del proyecto. Es un proceso intermedio, por supuesto, dependiendo cómo lo pactes, porque generalmente en los contratos FIDIC lo que uno tiene es una negociación directa, primero va el ingeniero, toma una decisión, si no le gusta, va a una negociación directa, si no te gusta, entonces vas a un panel, a un dispute board que puede recomendar una decisión o puede decidir una opinión específica que es de obligatorio cumplimiento, dependiendo cómo se parte. Y te digo que es un proceso intermedio porque esa decisión que se toma, sea recomendación u obligatoria, al final, y cómo se pacte, uno puede en todo caso, si se ha pactado arbitraje, puedes entonces recurrir al arbitraje, o en el caso de que supongamos lo incorporemos en la contratación pública panameña, el recurso lo tendrías ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, ¿no? Que esa es la idea de ese concepto, ¿no? ¿Y por qué te digo que es importante? Porque a través de los dispute boards se ha demostrado, primero,
costo sumamente ínfimo con relación a la ejecución del proyecto. Y segundo, es ejecución continua. O sea, te permite la no paralización de la obra, ¿okay? Y que los conflictos se resuelvan al momento. El gran problema que nosotros tenemos en Panamá con los contratos de ejecución de obras, sobre todo de llave en mano, es que una vez que surge un conflicto entre el Estado y el contratista, suspenden las obras y van a arbitraje directamente. Entonces, todo ese tiempo después entonces quiere, por ejemplo, el contratista, que es algo que siempre hacemos, reclamamos presencia extendida durante todo el tiempo de ejecución del arbitraje, porque tenemos 2 o 3 trabajadores ahí, y entonces dentro de la reclamación arbitral incluye la presencia extendida a pesar de que no se están ejecutando las obras, ¿no? Entonces, el Dispute Board viene a ayudar a gestionar de manera eficaz y eficiente todos estos posibles conflictos que se susciten dentro de la ejecución de la obra sin tener que paralizarla. Y la idea es, por ejemplo, uno pacta un Dispute Board y que, dependiendo si es recomendación o es una obligación o es una decisión formal obligatoria, ¿ok? Es que, por ejemplo, una vez que se termine la ejecución de las obras, todas aquellas recomendaciones que hizo el Dispute Board y que una de las partes no está de acuerdo, entonces acuda al tribunal arbitral o al Tribunal de Contrataciones Públicas según sea el caso y según la jurisdicción, ¿no? La idea es que no se suspenda, y claro, como el Dispute Board no tiene el carácter de laudo o de cosas juzgadas, sino simplemente es algo intermedio, siempre va a existir las vías jurisdiccionales finales, como son la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción arbitral, si así se pactó. Y con relación al COVID, supongamos la hipótesis de que hubiésemos tenido en todos estos contratos de obras de ejecución, ahora mismo creo que el MINSA, creo que reiteró como 10 o 11, ahora mismo no recuerdo, mandaron una nota de aquellos contratos de ejecución de infraestructura pública que se reactivan. La construcción privada todavía está suspendida. Al tener un Dispute Board, ya ellos hubiesen tenido, llamamos así, el abanico de opciones que se puede presentar para poder reactivar el proyecto. Por ejemplo, o sea, una de las cosas que tiene que hacer, y Mónica lo habló muy claro, es el artículo 29 del equilibrio contractual, el equilibrio económico, cambiando las modificaciones del contrato, artículo 91, 95, la extensión del mismo, hay que negociar nuevos términos. Con el Dispute Board hay una comunicación continua entre las partes involucradas y, por ejemplo, supongamos que tenemos un Dispute Board analizando esto, estuviese analizando si existen o no, si el Estado panameño tiene o no los fondos necesarios para poder ejecutar o no las obras y la reactivación del mismo. Hay que hacer un plan de reactivación y todo eso el Dispute Board puede ayudar en la gestión de los mismos, ¿no? O sea, básicamente una idea conceptual del mismo. Claro, los Dispute Boards en principio se concibieron específicamente para resolver conflictos en el sitio de la obra. Ya se están ampliando, hay quienes los amplían a otros sectores, pero básicamente esa es la esencia del Dispute Board. Tener a disposición y a mano, a disponibilidad y a disposición del proyecto, una o un panel de expertos encargados de gestionar de manera efectiva las disputas sin la paralización de la obra. Y claro, la idea es que no tener sobrecostos con relación a lo mismo, ¿no? No sé si he hecho un... Sí, bastante claro, Miguel Ángel. Ahora, aquí tenemos una pregunta para Carlos Soto de Sinclair Caravito, que habla desde pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían desde su punto de vista las causas o inconvenientes que tiene el Estado para su defensa en un proceso arbitral? Me gustaría unir, Carlos, un poco o ampliar un poco la pregunta a las lecciones aprendidas que ha tenido el Perú, ¿no? Con su experiencia en arbitraje en contrataciones públicas. O sea, ¿cuáles son los desafíos más grandes que ha tenido y qué recomendaciones pues, se pudiera hacer para mejorarlo y que nos pudiera servir a otros países como Panamá? Carlos. Sí, muchas gracias, Mari. A ver, por ahí vi también algunas preguntas de que el Estado peruano siempre pierde los arbitrajes.
Hay estadísticas no oficiales. La Contraloría de la República publicó hace varios años ya una estadística, lo mismo el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica. Y en términos, para no ir al detalle, casi el 50%, del 100% el 50% de arbitraje los perdía el Estado y el 50% lo ganaba. Yo no comparto estas estadísticas por una sencilla razón. Primero, porque mi actividad arbitral es árbitro. Soy árbitro en arbitrajes internacionales y domésticos. Y entonces, ¿cómo saber cuándo un laudo arbitral es favorable al Estado del contratista? Tenemos 20 pretensiones. Se fallaron 15 a favor del contratista, 5 a favor del Estado. ¿Ganó o perdió el Estado? O sea, no es muy fácil. ¿Cómo hacer en los casos en los que el Estado es demandado por 50 millones de dólares y es condenado al pago de 5 millones? ¿Ganó o perdió ese arbitraje? Probablemente desde el lado de la óptica del Estado ese es un triunfo total, porque si realmente ocasionó un daño, un perjuicio, tiene que pagar, pero ha logrado reducir una demanda de 50 a 5 millones. Pero el problema con las estadísticas es que tienen ese inconveniente, es decir, cómo analizar muy bien la información. Pero bueno, yendo a la pregunta, entonces no es muy fácil determinar. Sí, lo que les puedo decir es que hay una gran diferencia en los arbitrajes internacionales y en el arbitraje doméstico en Perú. En los arbitrajes internacionales y los de inversión, el Estado peruano ha ganado casi todos los arbitrajes a los inversores. ¿Y por qué? Han escrito varios colegas, ¿por qué esa experiencia y ese óptimo resultado en los arbitrajes internacionales no se plasma también en los arbitrajes domésticos y locales? Y ahí les voy a dar una explicación. Primero, en los arbitrajes internacionales se contrata un estudio y se pagan sumas millonarias por la defensa del Estado peruano. Entonces, con lo cual hay una tropa en el buen sentido y con todo respeto, de abogados, una legión, para decirlo en términos, una legión de abogados que defienden al Estado. En un arbitraje doméstico está el procurador y los equipos que en algunas procuradurías son más reducidos o no, dependiendo del recurso humano con el que cuenten, y obviamente tienen que atender no solo arbitrajes. Ellos son los abogados de toda la entidad y tienen que ver procesos penales, laborales, constitucionales, administrativos, en fin, todo, y dentro arbitrajes. Y los arbitrajes en el Perú en materia de contratación pública se cuentan por miles. Entonces, asumo que los procuradores tienen un gran problema de carga procesal por el que no pueden darse abasto para atender de manera muy especializada y de manera casi única a los procesos arbitrales, porque es uno de los tantos temas que tienen. Algunos ministerios entidades del Estado tienen más personal que otros, pero hablemos que las obras no solo están en Lima, están en todo el interior del país. Hay grandes obras y como hay una descentralización, pues están a cargo de las municipalidades o gobiernos regionales. Entonces hay un primer problema ahí de falta de recurso humano. El segundo es el de especialización. Los abogados de la Procuraduría no son expertos en arbitraje. Entonces ellos han ido adquiriendo expertise en materia arbitral, pero muchos son litigantes o en derecho penal o en derecho constitucional laboral, donde tienen mayor carga, y por ahí tienen algún equipo que han especializado. A eso le tiene que sumar la rotación. Normalmente hay una gran rotación al interior de los equipos de defensa del Estado. Entonces, cualquier estrategia que se inició en el camino se pierde porque ese abogado es destacado o de repente dejaron de renovar el contrato y entonces no tienen una continuidad en el proceso arbitral. Esa es una realidad que existía antes, por mencionar algunos, y es una realidad que va a existir ahora y que se va a agravar. Y que se va a agravar porque las entidades van a tener menor personal que antes, van a tener limitaciones en recursos y luego todo, no solo a ellos, también el contratista. Pero eso se va a agravar sumado a la digitalización. Las entidades no tienen digitalizados todo el acervo documental, y menos las entidades públicas. No puedo yo afirmar, pero creería que no tienen una digitalización de todos los procesos arbitrales y por lo tanto van a tener un problema ahí que tener que enfrentar. Tampoco es que van a tener que no hacer nada, van a tener que, como decir, hacer camino al andar, pero creo que esos inconvenientes son los que van a enfrentar
Hay muchos casos exitosos, que duda cabe. Yo veo a muchos procuradores, abogados de procuradurías que hacen un gran esfuerzo defendiendo los intereses del Estado con pocos recursos, y lo veo a veces de una manera muy gráfica, ¿no? Veo por un lado al contratista con 20 abogados, y veo al lado al abogado de la Procuraduría que acaba de llegar y probablemente con un asistente o a veces solo, ¿no? Y claro, ahí hay una enorme desigualdad que desde luego no la ha generado el tribunal arbitral, no la ha generado tampoco el contratista, pero que es evidente que tampoco se pueden otorgar privilegios a las partes estatales, pero esa es una realidad. Esa es una realidad, y desde luego, ¿qué hacer? Ese es otro tema casi como para otra conferencia. Lo que me lleva hacia un tema final, perdóname, y es el de los árbitros. A raíz de que tenemos cientos de arbitrajes con el Estado, pues los árbitros que hoy día intervienen en arbitraje con el Estado son designados reiteradamente por las entidades, por los contratistas, lo cual lleva a un conflicto de intereses, ¿no? Entonces, y esto ha llevado a que en el Perú intervengan, y de hecho están participando muchos árbitros internacionales en arbitrajes domésticos, en contratación pública y en arbitraje comercial, porque la oferta de árbitros locales peruanos, desde luego, es insuficiente frente a la demanda de procesos arbitrales, sumado a lo que decía Mónica, que se requiere también una especialización, porque aquí hago una puntualización. No es lo mismo resolver una disputa en un arbitraje comercial que en un arbitraje de contratación pública. Es decir, en un arbitraje de contratación pública hay solo para poner un ejemplo, estamos hablando de un derecho público, derecho administrativo, frente a un arbitraje comercial donde se aplicarán las normas del soft law, del Código Civil y otras normas. El interés que se persigue en ambos contratos es completamente distinto. En la contratación pública el interés es el interés público, el interés social, que es de todos frente a un interés privado. Entonces, hay una estructura mental distinta que desde luego tienen que tener en cuenta los tribunales arbitrales y también los centros de arbitraje. Los centros de arbitraje que son los que administran. Y estos son algunos apuntes que quería dar. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que el recurso humano es primordial, tanto para los abogados del Estado como para los árbitros que van a resolver la controversia. Ahora, nos hemos quedado sin tiempo, pero me gustaría pues hacerle una pregunta más a Mónica, ya para concluir, o voy a juntar dos preguntas. Estaban preguntando sobre la resolución administrativa, y luego otra persona, me parece que fue José Barría, sobre la terminación de contrato por mutuo acuerdo y cuál sería su naturaleza y fundamento, porque si bien está en el contrato, o sea, es así como está la cláusula arbitral, ¿verdad?, que está pactada por las partes, tenemos que la resolución administrativa pues es un acto administrativo. Entonces no sé si podías diferenciar, hacer esta diferenciación. Sí, es importante tomar en cuenta que la resolución administrativa, como decía en mi intervención inicial, presupone la configuración de una condición que surge posterior a la formación del contrato. Solo aquellas situaciones que surjan posterior a la formación del contrato y que puedan entrañar la terminación del mismo, podríamos nosotros canalizarla a través de la figura de la resolución administrativa. Esto desde un punto de vista conceptual. A partir de allí, nuestro ordenamiento doméstico consagra una serie de condiciones resolutorias en las cuales se encuentran el incumplimiento del contratista, el incumplimiento del contratista pero no atribuible a él, ¿verdad? Que ahí entraría la situación de fuerza mayor, por ejemplo, caso fortuito, como mencioné, es lo que se denomina causas de justificación, ¿verdad? Entonces, a la inquietud que planteaban, debemos tomar en cuenta que no necesariamente la resolución administrativa entraña una sanción para el contratista, porque tú vas a tener condiciones de resolución que entrañan sanción y otras que no entrañan sanción, porque se ha logrado acreditar de forma correcta en la investigación administrativa de que la situación de incumplimiento no es imputable al contratista. Ahorita mismo tenemos una condición que no es imputable a ninguna de las partes.
e inclusive bajo la teoría de riesgo, específicamente bajo la teoría de la imprevisión, pudiésemos decir que es un elemento que nos lleva necesariamente a revisar las condiciones originalmente pactadas en el contrato, que es lo que señalaba yo y hacía referencia al equilibrio contractual. Pero para no desapartarme de la pregunta que ellos han formulado, el mutuo acuerdo, en la práctica nosotros también lo vemos incorporado como una condición resolutoria en muchas ocasiones, ¿sí? A partir de allí, si las partes han determinado que tienen una carga excesiva, pensemos el contratista, y que ni en este momento, ni en mediano ni a futuro plazo va a poder cumplir con la obligación contractual, considera que ya quiere dar por terminado el contrato y el Estado está de acuerdo con eso, puede hacer uso de esa figura de manera muy fácil si está como una condición resolutoria. Si no está como una condición resolutoria, el tema es que a través de la figura del mutuo disenso también se puede llegar a lo mismo, ¿sí? Mientras que las partes demuestren y acrediten que en efecto ellos están bajo la convicción de que desean terminar el contrato. Y obviamente, como es un mutuo acuerdo, no debe representar tampoco una sanción, en este caso, para el contratista. Recordemos que el mutuo acuerdo de forma oportuna debería materializarse antes de que el deudor quede en un incumplimiento, ¿sí? Entonces, a partir de allí, probablemente también nosotros tengamos un escenario que no tiene que ser penalizable. Recordemos que la situación que se está presentando constituye una situación justificante, pero que rescata la figura del equilibrio contractual de tal manera que tampoco podría ser demandada una indemnización en contra del Estado. Esto es importante también tenerlo muy presente, ¿no? Porque así como el contratista del Estado no trae aparejado una sanción para él, tampoco, salvo que el Estado incumpla con las situaciones que hasta este momento se hayan cumplido, por parte del contratista, no podríamos hablar tampoco de una situación que pudiese ser atribuible directamente al Estado desde un punto de vista resarcitorio. Yo no sé si a grandes rasgos he podido dar respuesta a la inquietud. Sí, Mónica, excelente. De hecho, yo creo que también abarcaste la pregunta de Lisette Valer Chávez sobre cuál de todas las opciones podría utilizarse o cuál sería la más apropiada en el tiempo de crisis, ¿no? Que creo que también dentro de tu presentación pues mostraste claramente cuáles eran las diferentes opciones. Y bueno, y lamentablemente nos hemos quedado pues cortos de tiempo, teníamos muchísimas preguntas e interrogantes sobre diferentes aspectos. La verdad quisiera agradecerles a nuestros panelistas, Mónica Castillo, Carlos Soto y Miguel Ángel Clare, por su tiempo, su participación en este evento, por supuesto el Instituto Peruano de Arbitraje, por ser los organizadores de este evento, y a todos ustedes, la audiencia, por haber permanecido pues todo este tiempo con nosotros, digamos alrededor de 300 personas por este medio, y tenemos también a través de Facebook Live. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias a todos y nos vemos entonces en una próxima ocasión, en un próximo webinar. Gracias. Muchas gracias, Saludos. Mari, muchas gracias, Mónica y Miguel Ángel. Nuevamente gusto de verte. Gracias a ustedes y al Colegio de Abogados de Panamá. Hasta la próxima. Saludos. Gracias, Adiós, Carlos. hasta luego. Hasta luego.